Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a nuestro video. Can Yaman destrozado por amor. Su madre rompe el silencio y arremete contra Demet Özdemir, arruinó a mi hijo. El mundo del corazón está nuevamente conmocionado por las declaraciones explosivas de Gülden Yaman, madre del famoso actor turco Can Yaman. En una entrevista reciente para un programa de televisión local en Estambul, Gülden no se contuvo y habló abiertamente sobre la relación pasada entre su hijo y la actriz Demet Özdemir. Desde que Demet entró en su vida, todo cambió para mal. Lo vi apagarse día a día. Mi hijo ya no sonreía, declaró con la voz entrecortada. La relación entre Can y Demet, que comenzó durante el rodaje de la exitosa serie Erkensikus, Pájaro Soñador, fue en su momento el foco de atención de toda la prensa turca e internacional. Los seguidores de la pareja, apodados cariñosamente Semet, los veían como la pareja perfecta. Pero detrás de las cámaras, la historia era otra. Hubo muchas discusiones, celos y falta de comprensión. Mi hijo sacrificó mucho por esa relación, continuó Gülden. Según informaciones cercanas a la familia, Can se distanció de amigos y compromisos profesionales durante su relación con Demet. Incluso rechazó proyectos importantes en Italia. Decía que necesitaba tiempo para aclarar su corazón, mencionó una fuente cercana al actor. Por su parte, Demet nunca comentó públicamente sobre las razones de la ruptura, lo que generó aún más interrogantes entre sus seguidores. Gülden Yaman fue contundente, Demet jugó con los sentimientos de mi hijo. Se aprovechó de su fama y de su bondad. No era amor lo que sentía por él, sino conveniencia. Estas palabras generaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos defendían a Demet, muchos otros apoyaban a Gülden, destacando el evidente cambio de actitud que Can mostró tras la separación. Can Yaman, por su parte, ha mantenido un perfil bajo desde hace meses. En una breve aparición ante la prensa en Roma, el actor solo dijo, prefiero no hablar del pasado. Lo que viví me hizo más fuerte, pero también me enseñó en quién no debo confiar. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una referencia directa a Demet. Los fans están divididos. Algunos creen que Gülden no debió intervenir en la vida privada de su hijo, mientras otros aplauden su valentía por decir lo que muchos ya sospechaban. En cualquier caso, la polémica está servida, y las redes no paran de hablar del tema. Demet Özdemir, hasta el momento, no ha emitido ningún comunicado oficial. Sus últimas publicaciones en Instagram la muestran sonriente y concentrada en nuevos proyectos, lo que ha generado críticas por parte de quienes creen que debería dar una explicación. A pesar del silencio de Demet, los medios no han cesado en su intento por obtener una declaración. Programas de entretenimiento, reporteros y paparazzis la siguen de cerca, esperando cualquier gesto, cualquier palabra que pueda ser interpretada como una respuesta a las acusaciones de Gülden Yaman. Sin embargo, la actriz continúa enfocada en su carrera y ha sido vista en varias reuniones con productores de renombre, alimentando rumores sobre su participación en una nueva serie de Netflix. Mientras tanto, Can Yaman ha buscado refugio lejos de los focos. Se ha trasladado temporalmente a una pequeña villa en la costa amalfitana, donde ha sido captado por fanáticos locales caminando solo por la playa al atardecer, con auriculares puestos y una expresión melancólica. Se le ve triste, distante, como si cargara con un peso muy grande, comentó una vecina del lugar. Las palabras de su madre parecen haber abierto una herida que aún no ha sanado del todo. En redes sociales, muchos usuarios han comenzado una campaña bajo el hashtag #FuerzaCan, donde comparten mensajes de apoyo al actor. Otros, sin embargo, critican que este tipo de exposiciones mediáticas solo agravan una situación que debería resolverse en privado. En una entrevista exclusiva con la revista italiana Gente, un amigo cercano a Can Yaman reveló que el actor ha estado escribiendo un libro sobre su vida y experiencias amorosas. Quiere contar su verdad, pero a su manera, sin escándalos ni confrontaciones directas. Está harto de que se hable por él, afirmó el confidente.
Este proyecto editorial ha despertado el interés de varias editoriales internacionales. Al parecer, Khan ha decidido utilizar la escritura como una forma de sanar y reconectarse con su esencia. Está reencontrándose con el chico que fue antes de la fama, asegura otra fuente. La historia ha tomado un giro aún más inesperado con la aparición de una tercera figura en el relato, una actriz italiana con la que Khan habría tenido un breve pero intenso romance el año pasado. La joven, cuyo nombre aún no ha sido confirmado oficialmente, publicó recientemente una foto junto a Khan en una terraza en Roma, acompañada de la frase, algunas conexiones no necesitan palabras. La imagen ha desatado una ola de especulaciones sobre si este fue el verdadero motivo del fin con Demet, o si más bien fue un intento de Khan por salir del pozo emocional en el que se encontraba. Gulden Yaman, lejos de dar marcha atrás, volvió a hablar. Esta vez, lo hizo a través de una carta abierta publicada en un medio digital turco. En ella, la madre del actor expresa su deseo de ver a su hijo feliz y lejos de relaciones tóxicas. Khan es un alma noble. Ha sido herido muchas veces, y como madre, no puedo quedarme callada viendo cómo sufre en silencio, escribió. La carta, profundamente emotiva, fue compartida miles de veces y generó una nueva oleada de reacciones. Por su parte, algunos psicólogos y expertos en relaciones han comenzado a analizar públicamente la situación, hablando sobre los efectos de las relaciones mediáticas en la salud mental de los famosos. Están bajo constante observación. Cada gesto, cada palabra es interpretada y reinterpretada por millones de personas. Eso genera una presión inmensa, comentó una terapeuta invitada en un programa matutino de televisión. Demet Özdemir, en medio de esta tormenta mediática, fue vista en el aeropuerto de Estambul con destino a París. Aunque no dio declaraciones, sus seguidores interpretaron este viaje como una forma de escapar del aluvión de críticas. Su look relajado, compuesto por jeans, gafas de sol y una maleta de diseñador, fue analizado hasta el más mínimo detalle por revistas de moda y medios de farándula. Mientras tanto, los fanáticos de Erken Sikus no pierden la esperanza de una reconciliación. Algunos incluso han lanzado una petición en línea para que los actores vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie, argumentando que la química que tenían en pantalla no debe desperdiciarse. Otros, en cambio, creen que lo mejor es que cada uno siga su camino por separado. Khan, en uno de sus escasos contactos con los medios, dejó una frase que muchos interpretaron como un mensaje velado para sus seguidores: la vida es un guión que a veces no entendemos, pero que debemos interpretar con el corazón abierto. Esta reflexión fue compartida por millones de personas y se convirtió en tendencia en cuestión de horas. La situación, lejos de calmarse, parece intensificarse con cada día que pasa. Las declaraciones de allegados, las publicaciones en redes, los gestos y silencios, todo alimenta una historia que se ha convertido en un verdadero drama moderno, digno de una telenovela. La única certeza es que tanto Khan como Demet han sido profundamente marcados por esta relación. Queridas seguidoras, si quieren más detalles sobre esta historia y otras noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones exclusivas.